con esto del posible atentado contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió esto en su cuenta. Hubo rechazo, ¿verdad?, de presidentes democráticos de todo el mundo, pero veamos a lo de Delcy Rodríguez, doña Dickel, rapidito. Rechazamos el intento de agresión contra el presidente Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la cena de corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz. Dios mío, es Delcy Rodríguez la que escribió esto. ¿Lo creen? Sí. Sí, señor. Ya tenemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, nuestro invitado. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Luis. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Si usted se cree este mensaje de Delcy Rodríguez, un poco preocupada por la salud y por la vida de Donald Trump y su esposa. Bueno, usted sabe que uno de los elementos de la guerra híbrida es permitir al agresor operar indirectamente y después dar las condolencias. Entonces, es un tema que está en práctica durante todo este siglo. Cuba convertida en el principal centro de narcotráfico, el principal narcoestado, proclamando la necesidad de evitar el consumo de drogas. La misma Cuba violando derechos humanos con todas sus dictaduras satélites, en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador con Correa, y formando parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? O sea, son situaciones en las cuales las dictaduras se apropian de determinadas narrativas para manipularlas. Uno de los escenarios de esta manipulación ridícula los hemos vivido hace pocos días en Barcelona, donde se han reunido todos los gobiernos paradictatoriales encabezados por el anfitrión Sánchez, presidente del gobierno de España, con Lula del Brasil, con Sheinbaum de México, con Petro de Colombia. Estaba Boric, que ya no es presidente de Chile, y otros, a nombre de la defensa de la democracia para proteger la dictadura de Cuba. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con lo que es hoy día la manipulación de narrativas. Y en ese ámbito es que se circunscribe el tema sobre el cual yo reflexiono esta semana, que se trata de la famosa transición. La transición de la dictadura a la democracia se está convirtiendo, o se ha convertido ya, en un mecanismo de narrativa, de manipulación de las dictaduras para ganar tiempo y mantenerse en el poder. O sea, a título de transición, vemos esto que está pasando en Venezuela. El plazo es muy corto. El 3 de enero es cuando se captura a Nicolás Maduro, convertido hoy día en el reo Maduro. No han transcurrido ni 4 meses. Estados Unidos ejerce una tutela y la tutela tiene 3 etapas. Se han cumplido básicamente 2 y la tercera es la de la transición, que representa la convocatoria de elecciones. Y vemos que durante todo este tiempo el gobierno tutelado, el régimen tutelado, que es este de Delcy Rodríguez, hace lo que le ordenan, pero lo hace a medias, lo hace tarde, demora. Tiene que liberar los presos, pero todavía quedan 400 y tantos, casi 500. Tienen que regresar los exiliados y no ha regresado ninguno. Tienen que sacar a los operadores del crimen organizado de las funciones de fiscal general, de defensor del pueblo, de ministro de defensa. Los sacan, sí, pero los ponen en otras posiciones. Entonces, lo que hacen es ceder espacios a cambio de tiempo. Y esa ha sido la técnica cubana durante los 67 años de la dictadura castrista, que ahora está funcionando en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. ¿Cómo funciona en Venezuela? Funciona porque el gobierno tutelado cumple la agenda de Estados Unidos, pero la cumple parcial, lentamente, tratando de ganar tiempo. Cuba está bajo ultimátum, negocia, ofrece que pudiera cambiar el modelo, todo, pero se quieren quedar en el poder y cambian tiempo. Y mientras tanto manipulan noticias, manipulan toda suerte
de presiones para tratar de quitarse de encima el ultimátum de Estados Unidos. En Nicaragua la dictadura está cada vez más en evidencia, está siendo desnudada, sancionada y de todas maneras manipulan en la situación a través de sus lobbies con los empresarios vinculados al régimen. En Bolivia ha salido el dictador. Hay un presidente que tiene características democráticas, el presidente Paz, pero no ha cambiado nada. Las leyes, la constitución, los presos políticos, los exiliados, todo sigue igual. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta narrativa de la transición, de que no sea una narrativa, sino que sea cambio. Porque si se mantiene como narrativa, lo que vamos a terminar viendo es que el sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI en Venezuela, que sigue establecido, lo están desarmando, pero ahí están. En Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, van a tratar de ganar todo el tiempo posible a la espera de ¿qué? A la espera de que Estados Unidos sufra algún tipo de incidente, algún tipo de presión, de debilidad, o que simplemente transcurra el tiempo y se termine el mandato de Trump 47 o se debilite el presidente. Porque esto que está sucediendo es simplemente por la nueva política interna y política internacional del presidente de Estados Unidos. Doctor, pero esto depende, o que eso ocurra, depende de algo que suena extraño, ingenuidad. ¿Hay ingenuidad en quienes están tutelando el caso en Venezuela, por ejemplo, en quienes presionan el cambio en Cuba, en quienes presionan para que en Nicaragua también haya algún tipo de modificación? Porque usted lo ha dicho claramente, pues la transición lo están utilizando como un mecanismo, como una nueva trampa. ¿Hay ingenuidad de parte de Marco Rubio, de parte del presidente Trump, y caer en estos juegos de si avanzo un paso pero retrocedo dos, avanzo dos y retrocedo seis? No sé. No, yo creo que lo que hay, y su pregunta refleja eso, es una gran expectativa de parte de la gente que quiere las cosas demasiado rápido, ¿no? 67 años de dictadura en Cuba, 26 años de dictadura o más en Venezuela, Nicaragua desde el 2007 como el segundo periodo de la dictadura sandinista que entregó el gobierno pero no el poder en 1990, en Bolivia más de 20 años de dictadura, y quieren que Estados Unidos les resuelva las cosas en 3 meses. No funciona así. La palabra ingenuidad no corresponde. Lo que hay es una estrategia. Y es una estrategia que está anulando la estrategia que le hubiera gustado a la dictadura de Cuba y sus dictaduras satélites que funcione. ¿Qué quería Cuba? Quería un desembarco en Venezuela, quería una guerra en Venezuela, quería marines ocupando Venezuela. ¿Por qué? Porque habían amenazado y tenían todo preparado para que eso sea un Vietnam. En cambio de esa confrontación, Estados Unidos hace una operación inteligente, se lleva, captura con una operación militar extraordinaria el 3 de enero al dictador Maduro y el reo Maduro, y empieza un proceso muy sui generis, una estrategia muy delicada pero efectiva de desarmar el sistema dictatorial con sus propios mafiosos, porque la señora Delcy Rodríguez y toda la gente que todavía detenta el poder en Venezuela son parte de la mafia castrochavista, donde el jefe es el reo Maduro, el jefe en Venezuela, y donde el jefe regional es la dictadura de Cuba. Pero están desarmando eso. Y el momento en que se produzca una elección, y esa es la razón por la que se sugiere acelerar la elección en Venezuela, la verdadera transición se va a producir de manos de un gobierno elegido democráticamente. O sea, el esfuerzo de Delcy Rodríguez y lo que queda del régimen castrochavista en Venezuela, lo que queda del sistema dictatorial que todavía persiste, es ganar el tiempo mayor posible, tomar el tiempo mayor posible. Pero Estados Unidos está cumpliendo su agenda y está tutelando ese proceso de salida de la dictadura, desmontaje del narcoestado y acercamiento a la democracia de una manera extraordinariamente genial. Yo quiero decirle en menos de 4 meses cuál es el efecto de la tutela de Venezuela sobre Estados Unidos. Primero, en el tema del petróleo,
lo que ha sucedido es que Cuba no tiene más petróleo, China no tiene más ese petróleo, y los recursos que generaba el petróleo no van más a sostener operaciones de terrorismo, de conspiración, de elecciones en la región y en otros lugares que perjudican a la democracia. O sea, les han cortado el petróleo y les han quitado el giro de dinero. El otro tema es que en el control de lo que es el sistema del manejo petrolero, empresas occidentales, americanas, han tomado el control de lo que antes estaba controlado por rusos, por chinos, por iraníes. Estratégicamente se ha tomado el control de varias operaciones iraníes y de otras dictaduras extracontinentales que producían incluso drones que alimentaban la guerra en la invasión de Rusia contra Ucrania. Regionalmente el efecto es extraordinario porque Cuba está técnicamente inválida, no tiene más ni el control ni el soporte. Militarmente se ha demostrado que la tan mentada acción de defensa de los cubanos no vale nada porque han tenido que recoger sus muertos después del operativo del 3 de enero y nada más. Es una fuerza antiquísima, no preparada para estos tiempos. Y tecnológicamente Estados Unidos ha dado una lección porque si en América Latina hay un país que tiene mecanismos de defensa súper modernos, comprados a los chinos, a los rusos, a los iraníes, Venezuela, y nada de eso les ha funcionado. Y no pasan 4 meses. Y ya hay cambios importantes y se está preparando el proceso electoral. Pero lo que hay que hacer, ponderando y reconociendo el extraordinario beneficio que ha traído consigo el cambio de política de los Estados Unidos, porque si no fuera por Estados Unidos nada de esto hubiera pasado. Es que hay que insistir en que las dictaduras no usen la transición como un mecanismo para ganar tiempo y lo mejor para destrozar una estrategia es ponerla en evidencia y eso es lo que estamos haciendo, es decir, las dictaduras de Cuba, lo que queda la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua y el sistema dictatorial de Bolivia están utilizando el mecanismo de ganar tiempo a cambio de ceder pequeños espacios a la espera de que el gran mecanismo de liberación que se produce desde Estados Unidos se frene de alguna manera. ¿De qué manera o de qué forma, doctor, se puede presionar en Venezuela para que haya elecciones? Hemos visto a María Corina Machado reunirse con el presidente Trump, ha tenido reuniones con el secretario de Estado Marco Rubio. Parece que Edmundo González está fuera de circulación por temas de salud, al menos por el momento, pero ¿cuál podría ser el mecanismo por medio del cual se presione y que la elección sea en el corto plazo? Bueno, el tema es que cuando usamos la palabra presión, al que hay que presionar es al régimen, no a Estados Unidos. Estados Unidos es el aliado. Pregunto esto, doctor, perdón que me interrumpa. Pero es que le pregunto por Estados Unidos porque es el gobierno que está tutelando esto, ¿no? Escúcheme, Luis, la manera de presionar al régimen es lo que han empezado a hacer los venezolanos. Las valerosas madres, esposas, hijas, mujeres de los presos políticos están parapetadas y protestando en las puertas de las cárceles. Se han empezado a producir movimientos universitarios, expresando su descontento, marchando hacia los centros del poder dictatorial, hacia Miraflores, etcétera, pidiendo que elecciones. Los líderes que han salido de la cárcel, como Guanipa y otros, han empezado a activar los mecanismos partidarios y están poniendo en eficiencia todo el sistema para las elecciones. María Corina está desarrollando una agenda con el aliado principal, el tutor de este proceso, Estados Unidos, para llevar adelante eso. Entonces, la presión es sobre el crimen organizado. Lo que se hace con los aliados es concertación. Y en el mecanismo de concertación yo creo que María Corina ha avanzado muchísimo porque hemos visto que en las últimas semanas hemos visto pasar a María Corina Machado a una actitud mucho más activa. Su viaje por Europa, la concentración en España, las declaraciones muy claras en torno a su retorno y la preparación de su aparato político para ganar una elección. Ya se sabe, por ejemplo, antes de que se cumplan 4 meses de la operación que
capturó y sometió a la justicia a Nicolás Maduro, ya se sabe, por ejemplo, que María Corina va a ser la candidata. Y se espera que sea la próxima presidenta de Venezuela. Ahora hay que definir la agenda. Y en esa definición de agenda hay dos factores que juegan. La presión interna para que el resabio de la dictadura operada por Delcy Rodríguez vaya cediendo y vaya siendo puesto cada vez más en evidencia. Y la concertación con Estados Unidos para acelerar la agenda. Y la presión interna es vital. Han posesionado al nuevo fiscal, por ejemplo. Es obviamente un fiscal del régimen, pero no es el sicario que tenían antes. No es Tarek William Saab. Bueno, es un tipo del régimen, pero ese ya recibió la visita de los familiares, de los activistas. O sea, están bajo presión y hay un tema muy importante, la prensa. La prensa ha vuelto a ser libre. En Venezuela está en el ojo de las Américas y del mundo y todo lo que pasa ahí se sabe en tiempo real. Doctor, en algún momento usted ha mencionado que este tipo de regímenes o los partidos políticos que se disfrazan casualmente de eso para alcanzar el poder, porque son mafias organizadas transnacionales, deberían de ser proscritas. Y en este caso uno ve a Delcy Rodríguez en un intento de lavarse la cara y presentarse como la alternativa al poder que era Maduro y que sigue siendo ella misma representando a lo que pasaba hasta antes del 3 de enero. ¿Cómo ves ese escenario? Yo he mencionado y ratifico que hay tres condiciones para pasar de la dictadura a la democracia. La primera condición es sustituir el régimen jurídico de la dictadura. Sus leyes, su constitución, sus estatutos, sus mecanismos, son todos mecanismos dictatoriales y además establecidos para detentar el poder indefinidamente y para hacerlo con impunidad, para garantizar la impunidad. O sea, primer elemento, hay que reemplazar las leyes del sistema dictatorial por las leyes democráticas. El segundo es que no puede haber impunidad. Tienen que ser juzgados los criminales por corruptos, por asesinos, por torturadores, por violadores de derechos humanos. No han dejado artículo del Código Penal sin violar. Y tercero, los instrumentos que se han usado para disfrazar el crimen organizado de política, el sandinismo en Nicaragua, el MAS en Bolivia, el Partido Comunista Único en Cuba, esta cosa del movimiento en Venezuela, tienen que ser inhabilitados y no pueden volver a participar en política. Pero aquí hay un pequeño detalle. Las circunstancias de Venezuela nos demuestran que en lugar de empezar ahora un proceso largo de transición, que en manos de Delcy Rodríguez pudiera tardar demasiado tiempo para cambiar jueces, para cambiar el órgano electoral, para terminar de liberar los presos políticos, para que regresen los exiliados, para cambiar las leyes, para intentar algún mecanismo de no impunidad o para inhabilitar al partido político del régimen, va a tomar un tiempo tan largo que se va a cumplir la estrategia de ganar tiempo y para retener el poder. Entonces, lo mejor que se puede hacer ahora es, en las circunstancias actuales, con los mismos jueces de la dictadura, con el mismo órgano electoral, con el mismo sistema, pero bajo la tutela de Estados Unidos, acelerar las elecciones. ¿Para qué? Para que quien gane las elecciones, que vislumbra sería María Corina Machado, sea la que ejecute la transición y ponga esos tres principios y otros más en práctica. O sea, estamos hablando del paso de la dictadura a la democracia en manos de un gobierno democrático, no en manos de un gobierno dictatorial tutelado por Estados Unidos. Y eso hace una gran diferencia. O sea, para eso hay que acelerar la elección en Venezuela. Y acelerando la elección en Venezuela, vamos a ver con efectividad un cambio de fiscal, porque el órgano legislativo que hoy día es de la dictadura y que simula cambios y cosas, ya no va a existir, van a ser nuevos diputados, nueva gente ahí electa, que va a representar una mayoría que respalde a la presidenta, que seguramente será María Corina Machado. Y las medidas ahí van a ser muy rápidas, el cambio de ley, los procesos, y el partido Rodríguez y ella quedará con una que será el momento para ejecutar ese punto que le he dicho de inhabilitar al instrumento del crimen organizado, porque
Solamente en manos de un gobierno democrático se puede luchar la impunidad. Una de las grandes críticas que tiene el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, que es un presidente democrático, es que si bien ha encarcelado a Arce Catacora y a sus hijos por casos de corrupción, no detienen a Evo Morales. Y Evo Morales está acusado de narcotráfico, de abuso de menores, de traición a la patria. Hay un libro de 4 tomos donde está la corrupción del tiempo de la dictadura, con miles de casos de corrupción. Bolivia acaba de perder un juicio en el que solamente a una agencia española le tiene que pagar más de 100 millones de dólares de indemnización por las barbaridades que ha hecho Evo Morales. Y no hacen nada contra Evo Morales. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia es el de la dictadura. Y porque seguramente tienen el temor, la gente dice esto, de que si Evo Morales es llevado a la justicia, su propia justicia va a responder a él. Pero además de eso, tiene capacidad de movilización con instrumentos criminales que pueden bloquear el país. Entonces, ahí hay un gobierno que no se anima a hacer el cambio que tiene que hacer. Y eso no va a pasar en Venezuela con un Congreso electo democráticamente, con una presidenta electa democráticamente, que va a tener una amplísima mayoría, porque 80% del pueblo respalda esa posición. Y bajo dictadura, entre el año 2023 y 2024, María Corina Machado fue capaz de movilizar a Venezuela, la inhabilitaron y se consiguió 2 candidatos de repuesto, funcionó el segundo, y así ganó una elección con 2/3 de votos, con cerca del 70%, con dictadura en pleno, con persecución, no la dejaban alojarse en ningún hotel, no la dejaban viajar, no había cobertura de prensa, había acoso, detenciones, tortura, y ganaron la elección. Ahora, bajo la tutela de Estados Unidos, esas condiciones, si no han desaparecido, se han bajado al mínimo y supongo que van a ganar la elección por 80 o 90%. Doctor, en Cuba, ¿cómo ve la situación? Porque Díaz-Canel aparece como, bueno, como un bravucón que dice, no vamos a entrar en un proceso de negociación bajo las condiciones de Estados Unidos. Ha habido encuentros, 1, 2, 3. El tema es qué va a pasar en Cuba, porque no es la misma situación de Venezuela. En Cuba va a pasar que la dictadura cubana va a caer, en Nicaragua va a pasar que la dictadura nicaragüense va a caer, en Bolivia va a pasar que tienen que hacer el cambio del sistema dictatorial por el sistema de la república, y en Venezuela va a pasar que van a haber elecciones y la dictadura va a caer, porque eso obedece a un cambio de la geopolítica regional fundado en el interés de Estados Unidos, que ha trabajado un sistema de alianzas en este año que van desde la proclama, desde que se ha escrito la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Lanza del Sur, que sigue en ejecución, la captura de Nicolás Maduro y ahora lo que se llama el Escudo de las Américas, y una gran acción regional y mundial en contra de los mecanismos que estas dictaduras utilizaban en el crimen organizado. Usted ha visto la cantidad de operaciones antinarcóticos, la cantidad de captura de criminales, de narcotraficantes y de crimen común y de bandas internacionales que se produce en toda América, son noticias todos los días, eso no pasaba. Cada que pasa una situación de esas, y acaban de informar que el segundo de a bordo, el que sucedió a este narcotraficante muerto en México, el Chembo, el Chambo, el Chen, Mencho. El Mencho, sí, ha sido ya capturado y será trasladado a Estados Unidos, etcétera. Cada que pasa una cosa de esas, usted lo está desportillando al régimen dictatorial del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, porque esos son sus mecanismos de operación. Entonces, entrar en el detalle de decir qué va a pasar en Cuba, la dictadura de Cuba va a caer. Y ahí el proceso va a ser totalmente diferente, obviamente, al de Venezuela, porque las condiciones son diferentes. Lo mismo que en Nicaragua. Pero se trata de desmontar y de terminar con los mecanismos del crimen organizado que se ha apoderado de gobiernos de la región, y por una sencilla razón, porque agreden a los Estados Unidos, porque son una causa de agresión a la seguridad interna e internacional de la democracia y de la potencia más importante del mundo. Doctor, ha sucedido esto durante
de todo el siglo, pero Estados Unidos ha despertado el año pasado y está poniendo las cosas en la dimensión de la defensa de la libertad y la democracia. Daniel Ortega dice que al presidente de Estados Unidos le va a pasar la cuenta el pueblo de Estados Unidos y los pueblos del mundo, sin mencionar cuáles pueblos se refería, pero inmediatamente después vemos esta situación de inseguridad ahí en Washington. No estamos diciendo que fue Ortega el que mandó a hacer esto, pero por lo menos hay gente que lo ha vinculado. Me parece que es una cosa descabellada, pues, pero ¿qué piensa usted de ese discurso bravucón de Ortega? Bueno, primero de discursos bravucones, yo le pido que siga la historia de Maduro. Cuando Maduro recibe el ultimátum de Estados Unidos y lo invitan a irse, a tener algún tipo de garantías, negocia. Digamos, es la etapa en la que están en Cuba y seguramente en Nicaragua. Les ofrecen que se vayan, que se lleven lo que se han robado y que van a tener algún tipo de impunidad o protección. Ellos ganan tiempo, pero como el tiempo se acaba, entonces continúan las presiones, se producen los ultimátums, estamos hablando de Maduro, y Maduro empieza a despotricar y a agredir a Estados Unidos. Después de que agrede a Estados Unidos, agrede personalmente al presidente Trump y al secretario de Estado Marcos Rubio. Ese es Maduro. Después de eso, se pone a bailar y se pone a cantar. Después de eso los desafía y después trata de hablar en inglés. Entonces, aquí parece que en Cuba y en Nicaragua todavía falta que Díaz-Canel y que Ortega bailen, canten y traten de hablar en inglés. Pero no va a ser un tiempo muy largo, no se preocupe. Bien, doctor, vamos a estar pendientes, sobre todo a esta estrategia de querer ganar tiempo con las transiciones, porque la transición suena bien. El tema es cuando lo ocupan los tiranos para tratar de salirse con la suya siempre. Es así, ¿no? La receta para eso es que las transiciones tienen que estar en manos de gobiernos democráticos. No hay transición posible, no hay cambio posible en manos de los mismos operadores del régimen dictatorial en desmontaje. Y eso lo está demostrando Venezuela. Y aunque han pasado cosas muy importantes en menos de 4 meses, lo más importante que tiene que pasar son elecciones para que la transición la haga el gobierno democráticamente elegido. Porque la transición quiere decir cambiar leyes, procesar a los criminales, no impunidad, y recuperar la naturaleza política de la sociedad, inhabilitando al crimen organizado en su participación política. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, gracias por habernos acompañado en esta edición de lunes. Nos encontramos hasta la próxima y que podamos disfrutarnos otro cafecito. Cuídese. Encantado, muchas gracias, Luis. Ahí